con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. 5:44 de la tarde y muy oportuna la conversación que teníamos prevista para esta tarde con Jacobo Vidarte, quien es miembro del Instituto de Búsqueda y Salvamento y de la Unidad Técnica de Comunicaciones CIRA 92, autor del libro Grupos de Rescate en Venezuela, Fundación, Organización y Control, y también de manuales de siniestros viales, un desastre permanente, y coautor del manual Uso de drones en misiones de búsqueda y salvamento, porque justamente teníamos previsto conversar con él sobre la capacidad de respuesta ante los desastres que se pueden generar por lluvias o otro tipo de desastres naturales, y cómo puede además afectar la infraestructura de nuestro país. Y por lo menos en la ciudad de Caracas acaba de caer un aguacero torrencial muy intenso que seguramente causó por lo menos algunos estragos con ramas caídas en avenidas. Señor Vidarte, es un gusto inmenso conversar con usted. Bienvenido. Gracias. Feliz tarde. Sí, bueno, efectivamente, desastre y emergencia son dos conceptos diferentes en Venezuela. La emergencia es cualquier evento que puede ser cubierto con los organismos locales, entre comillas. Cuando sobrepasa esa capacidad de respuesta, ya no se llama emergencia, sino desastre. Entonces, bueno, un evento, por ejemplo, la lluvia de este momento en Caracas, que se reportó granizo en un sector, hay varios árboles caídos, tenemos niveles de agua mayores a 40 centímetros, eso hay imposibilidad de movilización de muchos organismos, porque los vehículos que pueden, por ejemplo, trasladarse de un lado a otro bajo un terreno fangoso o con un importante nivel de agua, son en todos los casos organismos que están dentro de las instituciones militares y no de las de respuesta, ¿no? Me refiero a vehículos altos, etcétera, no, vehículos rústicos. Fíjate, por ejemplo, un reporte, un retraso que ocurre normalmente cuando hay lluvia, y es que se imposibilita el paso por una avenida, una calle, una autopista, porque hay anegación o inundación. La diferencia, básicamente, la anegación es cuando hay ausencia o deficiencia en el sistema de drenaje. La inundación es una salida rápida del río, que si se cerró el Guaire, etcétera, eso es una inundación por desbordamiento. Y estamos amarrados ahorita, las lluvias, a originarnos efectos en el tema ciudadano, producto también de las secuelas que nos dejaron los incendios. Cuando hay mayor cantidad de incendios hay pérdida de capa vegetal. Si hay pérdida de capa vegetal, cuando viene lluvia ya no se queda tantos litros en la montaña, sino que se vienen muchos más hacia abajo, hacia la ciudad. Y mucho lodo queda por poner un ejemplo del Guaire, ¿no? Mucho lodo queda ahí en el Guaire y pierde profundidad. Cuando pierde profundidad, la misma lluvia de hace 5 años, hoy no puede generar un desbordamiento y el cierre de varias vías. Entonces, es un tema bien importante porque producto de los incendios, hoy tenemos una consecuencia importante con lo que es afectación por el tema de lluvia, ¿no? Entonces, la lluvia en sí, pues no hace nada. Por eso algunos especialistas le dicen desastre causado por un fenómeno natural, porque si hubiera un terremoto en el medio de los médanos de Coro, pues no pasa nada. Pero le damos la lluvia en el medio de Caracas, en el medio de Miranda, Carabobo, Aragua, etcétera, pues vamos a tener afectaciones por un tema de acumulación de agua. Quisiera acotar que 10 milímetros de lluvia, que dicen los meteorólogos, y mucha gente nos pregunta que qué es eso, 10 milímetros de lluvia es que en cada metro cuadrado de esa zona que me están indicando cayeron 10 litros de agua, es decir, medio botellón de agua potable. Seguramente que en Caracas estamos superando, estimo yo que en la zona donde hay lluvia fuerte, superando los 40, los 50 milímetros de lluvia en estas últimas 2 horas. Exactamente, pero además ocurre que hay zonas que se ven afectadas en ocasiones y tardan muchísimo tiempo en poder habilitarse nuevamente, y cuando regresan las lluvias está en peores condiciones que estaba inicialmente para poder afrontar o tratar de sortear esa circunstancia. Y por ejemplo me refiero a lo que pasó en Cumanacoa hace apenas unos meses. Sí, lo que pasó hace 100 años, en donde sea que yo me pare, seguramente puede volver a pasar, con el agravante de que hace 30 años, 40 años, habían 10 casas y ahorita hay 50. Entonces, las zonas de riesgo, requieren de, el estudio de suelo, qué tengo por allí, si tengo un río que pasó por allá hace 10 años y lo cambiaron, y en 10 años no hizo nada, pero en algún momento va a volver a pasar por allí porque ese es su cauce. Entonces, los niveles de construcción de lo que fue primero un caserío,
después se transformó en un pueblo y después en una ciudad, eso también infiere, ¿no? Entonces, en el caso de Cumanacoa, tal cual como pasó en Vargas, no es la primera vez, pasó hace 10 años, 20 años, 40 años, 60 años, y hay una afectación tremendamente importante porque el solo hecho de entrada y salida de agua y sedimentos ya genera pérdida de seres y cambio de vida de esa familia en las próximas semanas, por no decir meses. Entonces, la lluvia efectivamente nos afecta. La respuesta debe ser amarrada entre la acción de mitigación y el apoyo psicosocial que requiere la sociedad a través de la atención familiar. Entonces, es un trabajo bastante complejo donde todo el mundo tiene que estar, bueno, de la mano, trabajando, empujando hacia la respuesta rápida, ¿no? Para evitar la cantidad o el nivel de afectación. Siempre va a haber afectación porque con el simple hecho de un colchón, pues ya tenemos una familia afectada. Si se pierde un colchón porque se mojó o se llenó de barro, etcétera. Pero el restablecimiento, que es exactamente lo que me está preguntando, el restablecimiento en el menor tiempo posible va a reducir el estrés colectivo y me va a ayudar a fortalecer y a formar un pueblo resiliente. Señor Vidarte, conversamos con Jacobo Vidarte, quien es integrante del Instituto de Búsqueda y Salvamento de la Unidad Técnica de Comunicaciones CIRA 92. Además, tiene varios trabajos hablando justamente de preparación ante este tipo de eventos. Pero usted ha hablado de la respuesta. Si esto se puede anticipar, se sabe o se identifica previamente que hay zonas más vulnerables, más susceptibles, ¿cómo estar preparados para esto y que no nos agarre quizás sin todas las capacidades para poder atender a la gente afectada? Bueno, facilito, ¿no? Yo primero como comunidad, yo no sé nada de riesgo, ni sé nada de peligro, porque bueno, no tengo esa formación, porque soy una familia de X, Y o Z. Yo primero voy a hacer una lista con mis vecinos, voy a anotar todo lo que yo considere que es peligroso para mí. Este árbol está muy grande, la guayita que está por allá en el poste está como floja, la canal que está por aquí tiene mucha basura, y eso es más o menos un estudio de riesgo. Quizás le falta una parte técnica, pero viene el segundo paso. El segundo paso es que yo me voy a los bomberos, a Protección Civil, hablo con los grupos de rescate, y le digo, mira, yo tengo esta lista, quiero que me ayudes para ver qué es verdad, qué es mentira y qué debo hacer. Entonces, en el segundo paso, listo, verificamos, aquí tienes 3 condiciones de riesgo y tal. Voy a poner un ejemplo rapidito. Una hojilla es peligrosa porque puede cortar. Si yo guardo la hojilla en una caja fuerte, no pierde el filo, sigue siendo peligrosa, pero estoy controlando el riesgo. Esa es la diferencia entre peligro y riesgo. Entonces, en esa lista que yo voy a hacer con los bomberos, Protección Civil y grupos de rescate, yo voy a definir cuáles son los riesgos para proceder al tercer paso, que es la mitigación. Y esa mitigación la hago yo o con la comunidad, o con la alcaldía, o con la gobernación, o con el gobierno nacional, o simplemente mi familia. Pero la mitigación del riesgo debe empezar inmediatamente después de verificar esas condiciones de riesgo familiar y comunitario. La gente en su experiencia subestima el poder del agua, la fuerza que puede tener el agua, una quebrada, una crecida de un río. Totalmente, totalmente. Y eso lo vemos a cada rato cuando vemos que, mira, la moto fue arrastrada por el agua y el carro fue arrastrado por el agua y la persona pasó caminando por el río y ya no está. Entonces, eso es exceso de confianza, desconocimiento, abuso, es eso que precisamente que yo subestimo la fuerza natural en todos los aspectos. Entonces, mira, yo estoy viendo un tornado como se formó hace poco en Nueva Esparta. Y entonces un tornado pues puede levantar un techo y esa lámina de techo puede lesionar a alguien. Entonces hay algunas costumbres familiares que debo derogar totalmente. Entonces, ¿cuál es esa costumbre? Mira, yo voy a hacer en mi casa, en el patio, voy a hacer una parrillera porque vamos a hacer algunas reuniones. Entonces compro un cable, lo pongo por el piso y después lo arreglo. En muchos lados después es para siempre. Sí. Entonces, te queda el cable en el piso, tiene 10 centímetros de agua y el piso está energizado en caso de una leve lluvia. Entonces, es la unión de varias cosas, ¿no? Pero sobre todo, la fortaleza para salir airoso de un evento adverso es la educación que se hace según los riesgos de cada zona. Por 2 edificios, uno en Caracas y uno en Apure, que sean exactamente iguales, tienen riesgos distintos por su entorno, porque entonces aquí al lado venden gas, allá no, allá venden cloro. Entonces son riesgos diferentes que no son los riesgos de mi casa, sino los de todo mi entorno. Y eso es el tema del estudio, que es estudio, educación y acción. Ahora, muchos de estos eventos se atienden también apelando a voluntarios, a personas que
tienen destrezas y además la disposición y se han entrenado para hacerlo. ¿Cómo funciona esa red en nuestro país? ¿Y Bueno, cuán importante es para poder atender estos eventos? ¿Podría solamente, por ejemplo, los cuerpos de bomberos o protección civil son suficientes? no, definitivamente no, no. Los voluntarios en Venezuela han representado o son el 70% de la participación humana en los eventos, por ejemplo, como la tragedia de Vargas, la tragedia del Limón en el 87. Entonces, ha disminuido, sí ha disminuido la cantidad de personas voluntarias, sí ha disminuido, bueno, por la situación país, economía, etcétera, ¿no? Pero la participación de los voluntarios, yo digo al menos, y lo digo de manera muy responsable, con 38 años de experiencia como funcionario voluntario, porque he pasado por todas las áreas, pero ahorita más o menos el 40% al menos de la fuerza de trabajo humana que hay en cualquier desastre es voluntario. Estoy hablando de bomberos voluntarios, grupos de rescate y médicos voluntarios y vecinos voluntarios, inclusive los SCAO a la hora de un desastre. Los radioaficionados ocupan una función súper recontra importante a la hora de un evento, porque cuando no hay ningún tipo de comunicación, el radioaficionado con una batería de un carro y una antena, pues no podemos comunicar con otro país, con otro estado, con otro municipio. Entonces, pero hay que engranarlos también en tiempo de calma. Entonces tenemos que reunirnos, hacer los simulacros valen oro, los simulacros ayudan a que los errores se cometan ahí y solamente allí. Entonces, esa comisión de errores en los simulacros es lo que me va a permitir corregirlo en la vida real. Señor Vidarte, probablemente nos estamos escuchando en todo el país y probablemente muchos de quienes nos escuchan están en este momento, por lo menos en la ciudad de Caracas, atascados en una cola en el tráfico que se asocia a un palo de agua como el que acaba de caer. ¿Cuáles son las recomendaciones si estás en la vía pública y hay un aguacero de esta naturaleza? Sí, bueno, mira, básicamente primero es bueno tener un prearreglado, ¿no? El prearreglado es que, mira, si pasa algo, yo no voy a venir para acá, para la zona, sino me voy a quedar por tal lado, porque esta calle se inunda, porque por allá después socavó la vía recientemente y la están reparando. El puente que está por allá de repente está improvisado. Entonces, esa notificación familiar siempre vale oro. Cualquier mensaje que se pase para reportar una novedad en cualquier momento, sea lluvia, incendio, terremoto, una novedad, un choque, es importante que cualquier información inherente a seguridad integral siempre debe estar acompañada de fecha y hora, de manera que ustedes, los periodistas, puedan tener un filtro menos complicado para poder difundir una información, porque entonces cuando es a destiempo, pues sencillamente, mira, tenemos una máquina sobredimensionada que está ahorita en este momento en tal punto de la autopista, pero resulta que yo no tengo señal, ese mensaje salió una hora después y resulta de que tú no tienes señal y lo recibiste una hora adicional, entonces pierde efectividad y los periodistas pierden tiempo filtrando información que es valiosa para nosotros los que nos consumimos la noticia viniendo de fuentes confiables, porque se pierde tiempo confirmando con esos detalles. Recomendación, bueno, la paciencia, ¿verdad? Estar pendiente de las fuentes confiables en materia del tiempo. Estamos en los días de mayor cantidad de lluvias o lluvias más importantes, producto de que tenemos el sol perpendicular a nosotros, o sea, arriba de nosotros, ¿no? Y eso hace de que haya mayor temperatura. Es una de las principales comidas de lo que es la lluvia, los huracanes, las tormentas tropicales, etcétera, porque el calor además nos ayuda a que se forme el viento. El viento se origina por el calor, por la temperatura alta. Entonces, hoy tuvimos en Caracas granizo, fuerte viento, caída de árboles por producto del viento, los árboles de gran tamaño, un dato que debemos todos saber, un árbol inmenso, hermoso, gigante, cuando llovizna, que no es una lluvia fuerte, ese árbol se carga de agua. El agua puede subir o incrementar el peso de un árbol más de 5 toneladas, producto de que 1 litro de agua es más o menos 1 kilo. Y en ese árbol inmenso se queda muchísima cantidad de agua que se traspola en peso y que puede, una rama que esté parcialmente dañada, el árbol está inclinado, pues de repente, mira, pero está llovinando y se cayó el árbol, no entiendo, es por peso y debilidad de su raíz. Sí, señor. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Vidarte, por estos minutos conversando con nosotros, una conversación útil por demás en este momento y en esta temporada en la que se están registrando lluvias tan fuertes como la de esta tarde en la ciudad capital. Jacobo Vidarte es miembro del Instituto de Búsqueda y Salvamento y de la Unidad Técnica de Comunicaciones CIRA 92. 5:59 minutos de la tarde
Nosotros vamos a hacer una pausa. Al regreso venimos con más de Pensini, con todo, pero sin Pensini.